Cuando salía a caminar, es algo que suelo hacer a diario, empecé a darme cuenta que los vecinos se están preparando para sembrar. Y ya muchos el fin de semana, el sábado, el viernes en la tarde, sacan sus máquinas, empiezan a cortar el césped y empiezan los vecinos, yo digo que a competir a ver qué césped, qué jardín se ve mejor. Y ves cómo están las bolsas de tierra, de mulch, la gente ya empieza a acomodar las flores para plantarlas. Y me ponía a ver esos detalles que a veces uno los ve y los pasa por alto. Pero también veía que la persona que no vive en un lugar country como vivimos nosotros, la gente de la ciudad, no va a entender de lo que estoy hablando. Pero quienes vivimos en áreas country y que áreas abiertas, sí va a entender lo que le digo. Pero vas caminando de repente por la vereda, no sé si lo has visto, y ves que está el vecino súper prolijo, que tiene su césped tan cortado tan lindo que parece una alfombra. Y, y en la unión de donde empieza el césped y el cemento, pasan una maquinita, no sé cómo se llama, pero que hace una línea perfecta y queda muy bonito a cuando simplemente pasas la máquina y lo dejas así. Queda algo muy prolijo. Y yo miro mucho los detalles de las cosas. Y miraba que había vecinos que tienen todo súper prolijo, pero que cortan el césped en los límites donde su propiedad termina. Y a lo mejor falta, qué sé yo, una distancia de aquí a ahí, a que termine la cuadra, pero como no es de su propiedad, no siguen cortando, lo dejan ahí. Entonces usted puede diferenciar exactamente, ¿no es cierto?, quién tiene cuidado y quién no lo tiene. Y miraba esas cosas y yo decía, qué curioso, qué interesante ver los límites que aunque no estén separados por una cerca o aunque no estén separados de alguna manera visible, uno ya sabe hasta dónde va a cortar el césped y de dónde no lo va a cortar. No va a dar una pasada extra y le va a cortar el césped al vecino. O sea, cosa que se enoje, ¿no? Y pensaba en esas cosas, miraba, observaba esas cosas. Luego íbamos con Nico, con el pastor, hasta Greenwood y manejamos casi por una hora y Dios me mostraba en donde íbamos las líneas que separan el tránsito, las líneas que dividen el tránsito, el tráfico. Y lo primero que ves es cuando alguien se cruza sin poner un guiño, sin avisar, y decís, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué no avisa que se va a cruzar? O mira, esa es la velocidad que lleva. Y de repente no entendía por qué el Señor me mostraba límites de alguna manera. Cuando vas manejando, vos ves que tenés una línea a tu derecha y una a la izquierda. Si vas manejando por una ruta angosta, de doble sentido, y te vas hacia la derecha, lo más probable es que te desbarranques y te caigas. Si hay algo que recuerdo fue la experiencia que me tocó vivir cuando nos movimos de Miami a Indiana manejando. Nico iba adelante en un camión con los muebles y yo iba atrás en un van grande que era para 15 pasajeros, tenía 5 filas de asientos y cada fila de asiento era una cama de uno de mis hijos. Pero a mí me tocó la parte difícil porque yo manejaba ese van
con mis 5 hijos, el perro y el gato, camino de Florida a Indiana. Un viaje de 20 horas nos tardó 3 días y medio. Los niños a cada rato querían parar, necesitaban el baño, se sentían mal, tenían hambre, entonces teníamos que estar parando muy seguido. Pero, ¿por qué les digo que fue un viaje difícil? Porque era la primera vez que yo manejaba. Nunca había manejado, primero, un vehículo tan grande, segundo, una distancia tan larga. No sabía manejar, o sea, manejaba de casa a la escuela, pero nunca había atravesado el país de esa manera. Y recuerdo que cuando pasábamos por el área de Tennessee, hay una parte donde estás ahí como bordeando las montañas y de un lado Nicolás me llama y me dice, no vayas a mirar a la derecha porque te va a dar vértigo. Y basta que a usted le diga que no mire para mirar, ¿no? Entonces, él sabe que yo sufro de vértigo, mal, pero me paraliza. A mí la altura me paraliza y creo que me voy a morir de verdad. Entonces yo miro y empecé a llorar. Y yo lloraba y lloraba y yo decía, no, porque era la responsabilidad de saber que tenía 5 niños en el auto y cualquier error mío podía llegar a ser muy fatal, digamos. Y el perro y el gato también, que no se quedaba quieto, Maxi. Entonces, recuerdo que la línea de la derecha, si vos te pasás, podés ir a lo arranco. Pero si te vas para el otro lado y cruzás la otra línea, puede ser más peligroso todavía, porque te podés matar. Realmente, usted va por el 465 o va por cualquier calle angosta y se descuida un segundo, te puede costar la vida. Tenemos conocidos y gente que todos han tenido accidentes muy serios y les ha costado la vida. Entonces, nos encontramos que las líneas, los límites, pueden ayudarnos a mantenernos a salvo. Yo quiero que busques esta escritura, por favor, en Proverbios 3. Proverbios 3. Y dice, versículos 5 y 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Ahora, establecer límites y parámetros en nuestra vida son algunas de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer. Porque eso habla de que podemos lograr ser personas con dominio propio, con autocontrol y con disciplina. Las personas que no son disciplinadas llegan, o mejor dicho, no llegan muy lejos. Son vidas completamente desordenadas y descuidadas. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que establecer límites en nuestra vida nos permite mantenernos en una zona de bienestar de Dios. La palabra de Dios, cuando la usamos como un límite de nuestra vida, nos dice qué es lo que podemos hacer y qué es lo mejor no hacer. Si ustedes se ponen a pensar desde el principio, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, cuando Dios le dice,
Ustedes pueden comer de todo lo que hay aquí, pero de este árbol, del fruto de este, no. A veces tendemos a pensar hoy, en el año 2023, en el siglo en el que vivimos, donde Dios es malo porque no te deja hacer muchas cosas. Pero nos olvidamos que Dios es nuestro Padre y que nos ama. Y aquellos que somos padres, si hay algo que hacemos es poner límites. Y muchas veces decimos cuando ya son grandes, ¿sabes? Mientras vivas en mi casa, estos son los límites y estas son las reglas. Si te gusta, bien, y si no, ya tú sabes. Pero cuando Dios nos pone a nosotros un límite, es porque sabe qué es lo mejor para nosotros y qué no lo es. Ahora, para ser honesta, nosotros como cristianos o no cristianos, podemos vivir una vida y decir, me encanta vivir al límite del riesgo. Hay gente que necesita tirarse de un puente, de una montaña, cosas loquísimas, para sentir adrenalina y decir, siento que estoy viva. Me encanta esa sensación. No a todos les pasa lo mismo, son casos excepcionales, casi raros, gente rara la que hace eso. Que practican deportes extremos, que necesitan eso para sentir, cuando hablas con esas personas, decís, pero ¿cómo te puede gustar tirarte en paracaídas o subirte a un globo de esos que en un canasto y decís, ¿y ahora qué? ¿Quién podrá, no? Como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? Pero cuando eso sucede en la iglesia, cuando como cristianos vivimos al límite y vamos caminando sobre una línea de lo que está bien y lo que está mal. Que sabemos que si nos pasamos para allá, nos caemos, pero si nos pasamos para el otro lado, nos matamos. Es muy peligroso. Para ser honesta, Dios no quiere que nosotros vivamos al límite. Y hay una escritura que quiero que me acompañen a leerla, que se encuentra en Romanos 1. Dios no quiere que nosotros como cristianos vivamos así. ¿Saben por qué? Piensen. ¿Qué pasa cuando usted está al límite de algo? Póngale que esto que está aquí es una cornisa de un edificio de 20 pisos. Y usted tiene la maña o le gusta subirse y caminar por arriba. ¿Qué pasa si usted se cae? Eso fue una pregunta. ¿Saben? Si nosotros vivimos al límite, no tenemos margen de error. No nos podemos equivocar. Vayamos a Romanos 1, versículo 18 al 21. Y fíjense lo que dice. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa
A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Esta es la versión, la nueva versión internacional, pero yo quiero leerte otra versión, que es la de la nueva traducción viviente. Capítulo 18 al 21, y dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su pervención. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ahora, fíjense que es interesante ver cómo el apóstol Pablo describe que a raíz de endurecer el corazón y vivir entre dos líneas, siendo cristiano, entre la línea del mundo y la línea de conocer a Dios. Acá dice la palabra que se les oscureció el corazón y trajo oscuridad, confusión y oscuridad. Ahora, vivir al límite de la gracia de Dios hace que nuestra vida esté en peligro. Dios está hablando por muchos días, por muchas semanas, de que Él quiere restaurar nuestra vida. Él quiere arreglar nuestra casa, sanar nuestro corazón, nuestra alma y hacernos de nuevo. Y su palabra nos promete que nosotros podemos ser una nueva criatura en Él. Pero para que algo nuevo surja, lo viejo necesita desaparecer y ser removido. Ahora, muchas veces, nosotros en muchas áreas no queremos que Dios remueva ciertas cosas y no lo dejamos entrar a ciertas áreas de nuestra vida. Eso nos lleva a vivir en el límite, a hacer cosas que nosotros sabemos que no nos convienen hacerlas. Ahora, vivir el límite hace que ya no puedas diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo malo y lo bueno. Y si nos ponemos a pensar en el mundo en el que nosotros vivimos actualmente y miramos alrededor, es como que el mundo te dice, ni siquiera te atrevas a criticar lo que estás viendo, porque el raro eres tú. Si tú vas a una playa con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, y al lado tuyo ves cosas que son inapropiadas, que no sabrías cómo explicárselas a tus hijos, que son niños, que son chiquitos. Si tú te atreves a decir algo al respecto, eres tú el que está mal. Si tú ves a dos hombres besándose en la calle y dando un espectáculo público, no los miras dos veces, porque
tú eres el que está mal. Si ves a dos mujeres haciendo lo mismo, no digas nada, porque eso es normal. Tienen derechos, es el orgullo de ser diferente. Pero cuando Dios nos creó ciertos límites a nuestro alrededor y nos marcó una zona de confort. Y nos dijo a dónde nosotros pertenecíamos y cuál era nuestro lugar. ¿Los podemos cruzar? Claro que los podemos cruzar. Es una decisión personal. Pero mi pregunta es, ¿estás pensando en las consecuencias de atravesar ese límite? Cuando Dios marca los límites a través de los 10 mandamientos y te dice, no hagas esto, no robes, no mates, no cometas adulterio, ¿por qué nos estaría dando ese tipo de mandamientos cuando vivimos hoy en un mundo donde pareciera que en vez de ser las cosas que no se pueden hacer, son las cosas que dice arriba, todo el mundo debe hacer esto? Habría que cambiarle el título, nada más. Sino que no es algo que Dios no quiere que hagas, sino que si no lo haces, no estás en la onda. No sos parte de. Y el punto es que nosotros no somos parte de lo que estamos viendo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué se necesita para poder identificar el límite de lo que está bien y de lo que está mal? Una decisión. Entender la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo, ¿hasta dónde puedo llegar con esto? Hasta donde tú quieras. Pero las consecuencias de que tú cruces esa línea, ¿estás dispuesto a soportarlas? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de cruzar esa línea? Ahora, si no tenemos ese margen de error, y ahora estamos viendo lo que es malo es bueno, y lo que es bueno ante los ojos de Dios es malo, y todo el mundo vive así, y no te atrevas a decir nada. Lo que sucede acá es lo que leímos recién en la palabra. Tu corazón empieza a confundirse. Y empiezas esa oscuridad, a no dejarte ver con claridad lo que Dios quiere mostrarte o hacia dónde quiere llevarte. Ahora, ¿cómo llegamos como cristianos a estar en ese límite? Hay una historia breve de un hombre que vivía en la puerta de la iglesia. Y no vivía adentro de la iglesia, pero tampoco vivía afuera en el mundo. Vivía en la entrada, justo en la entrada. Y los días que la iglesia ofrecía ciertas cosas que a él lo beneficiaban, entraba y lo adquiría. Y los días que la iglesia estaba cerrada, él obtenía lo que necesitaba del otro lado. Ese es un cristiano que vive al límite de la gracia de Dios. Y hoy en día podemos mirar a nuestro alrededor. Uno no quiere estar ni de un lado ni del otro. Quiere estar parado exactamente en el medio. Y hay muchos que dicen, por las dudas, creo, por si es verdad y me muero, me voy al cielo. Pero no creo tanto por las dudas, no sea cosa que no sea verdad y me esté perdiendo de todo lo bueno, porque te dicen, la vida es una. Y pasa rápido. Hay que vivirla. Y hay que hacer todo lo que se pueda y hay que probar todo lo que se pueda. Porque ese es el lema de vida de hoy, del mundo.
Tienes que probar todo, porque una vez que pruebes todo vas a poder decidir, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no lo quiero. Y por eso vivimos como vivimos. Mire a su alrededor. ¿A dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué parte no entendemos de lo que Dios nos quiere dar? ¿Qué parte no entendemos que Él nos ha dado todo y nos da todo permanentemente? Si en este momento estamos respirando y con vida, es gracias a Él. Pero ¿qué le damos? ¿Qué le damos a Dios? Esta semana, ¿cuánto de tu tiempo le has dado a tu trabajo, a tu jefe, a la compañía para la que trabajas? Pero no hay una hora para Dios. El apóstol Pedro en sus cartas dijo que un verdadero creyente ya no vive para pecar. Eso no quiere decir de que no peque, todos pecamos, permanentemente, no conscientes, pero a veces por falta de gratitud, a veces por muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta, pecamos ante Dios. Pero Él dice, nosotros ya hemos sido, nuestros ojos se han abierto ante lo que está bien y lo que está mal para Dios. Ya lo conocemos. No estamos definitivamente de un lado donde decimos, oh, Dios, la iglesia, wow, no sabía que eso existía o que era así. ¿Sabe? Aunque creamos que no hay gente así todavía. Hay gente que no conoce de Dios, que nunca ha oído de la palabra. Existen. ¿Sabe? Yo era una persona de esas. Yo sabía que Dios existía, pero no conocía nada de su palabra, ni de sus promesas, ni de cómo podía vivir, ni de cómo no podía vivir. No entendía lo que estaba bien ni lo que estaba mal. Si tú no conoces la palabra de Dios, no puedes diferenciar ante los ojos de Dios qué está bien y qué no. ¿Saben por qué? Simplemente porque como seres humanos nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar hacia donde el mundo nos lleva. Y si tú no lo haces, si tú no te vistes de esa manera, si tú no te comportas de esa manera, si tú no hablas de esa manera. ¿Saben? Después de 20 y pico de años regresamos a Argentina. Y vieron que los argentinos son muy fáciles de reconocer por cómo hablan, ¿no? Yo digo, hola, y me dicen, ¿de dónde sos? ¿Argentina? Sí, soy de Argentina. Es increíble, el tono, no me doy cuenta. Si digo yo no me doy cuenta, usted sí se da cuenta porque dije yo y digo pollo, ¿sí? No pollo. Pero cuando usted va después de mucho tiempo a un lugar en el que no está, se da cuenta de que la gente habla diferente. Yo no podía entender muchas veces yo le decía, pero ¿en qué idioma está hablando? Porque cambiaron completamente las palabras. Ahora hay palabras que significan algo y que solamente esa generación sabe de lo que están hablando. Aquí pasa lo mismo. Aquí hablan un idioma y dicen, ¿qué es eso? Es inglés, pero ¿qué esa palabra qué significa? Y es un idioma dentro de un idioma. Pero eso para el mundo está bien. Y si usted no conoce la forma en la que Dios habla, usted va a hablar de la manera en la que el mundo habla. Y si usted no conoce hacia dónde Dios quiere llevarte, vas a ir hacia donde el mundo te lleve. Si nosotros no empezamos a identificar los límites, ¿por qué? Porque ya hemos tomado hace mucho la decisión de qué lado nosotros queremos estar. Pero no nos damos cuenta que cada vez la influencia es cada vez mayor y cada vez mayor.
y sin darnos cuenta, pareciera que alguien de atrás te empuja un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y cuando te quieres acordar, donde Dios quiere que estés, no estás. Una vez alguien dijo, ¿cómo harías si tú tienes que mover un piano de una punta a la otra sin que nadie se dé cuenta? ¿Cómo lo harías? ¿Saben? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo moverían ese piano de allá a aquí sin que nadie se dé cuenta que lo movieron? Para pensar, ¿no? Bueno, yo me quedé pensando una semana antes de leer la respuesta. Dije, no, espere, tiene que ver, si yo lo hago así, si yo lo hago por el otro lado, si yo lo hago así. Bueno, es fácil. Dicen que lo tenés que mover 1 centímetro por día. 1 centímetro por día. Vos vas moviendo ese piano, cuando te quieras acordar, ese piano está acá. Pero nadie se dio cuenta, porque lo fuiste haciendo de a poquito. Tiene sentido. Cuando las personas pierden un trabajo, muchas veces no lo pierden de la noche a la mañana porque sí. Algo te dejó de emocionar. Lo mismo sucede en el matrimonio. Lo mismo sucede en una relación. No dejas de amar a la persona que está a tu lado de un momento para el otro, salvo que haga algo que digas, no, ¿sabes qué? Qué horrible. Pero no dejas de amarlo así. Empiezan a surgir pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas. Y cuando te quieres acordar, dices, that's it. Esto no es para mí. Y lo mismo nos sucede como cristianos. No vamos caminando, ¿vieron cuando dicen, no, cayó de la fe? Y de repente te caíste en un hueco y te caíste de la fe. No, no es así. De repente, lo único que hacemos para Dios es venir el domingo a la iglesia. Pero este domingo está lindo, salió el sol, se fue el invierno y quiero ir al parque. Total, después el sermón lo veo por Facebook y mejor. Cuando quiera lo veo y cuando pueda. Y qué bueno. Pero eso es lo que precisamente tú le estás dando a Dios. Esa es la parte en la que tú le estás dando algo a Dios. ¿Y sabes qué le damos? Lo que nos sobra. Empezamos a darle a Dios lo que nos sobra. Este domingo no tengo tiempo para ir a la iglesia. No voy. Pero a lo mejor el domingo que viene voy media hora. O llega la hora de darle el diezmo y la ofrenda y sacás un billete, lo haces un bollo, lo pones ahí. Pero fuiste a comprar y se te fueron a lo mejor $200 en nada, en comida que después termina en la basura, en algo que compraste y que no te gustó. ¿Y sabes qué? A veces uno dice, ¿y por qué yo le tengo que dar plata a Dios? Si no es que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿para qué necesita plata? Porque hay mucha gente que todavía no conoce la palabra de Dios. Y se necesita el dinero en la iglesia para muchas cosas. Muchos dicen, sí, pero después el pastor maneja un carro del año y mire la casa donde vive y esto y aquello. ¿Y sabe qué? Tiene razón. Tienen mucha razón. Hay muchos pastores que lamentablemente usaron la palabra de Dios como un negocio y lo siguen haciendo. Y usted se puede dar cuenta en la calidad de mensaje que le dan. Yo no le voy a decir a usted que usted va a vivir bien y que sus problemas se le van a terminar. Y que juegue a la lotería porque Dios le va a decir cuál es el número y usted se lo va a ganar y se va a hacer multimillonario. No, no te voy a decir eso. Te voy a decir bienvenido al bote. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el domingo pasado? ¿Se acuerdan que hablamos acerca del arca?
y que les decía, miren la iglesia donde están, parece un barco al revés. Pero cuando Dios le dijo a Noé, Noé, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos tienen que estar adentro. Y yo por fuera voy a cerrar la puerta, pero asegúrate que tu familia esté adentro. Porque algo va a suceder. Y no quiero que tengas la opción de tú abrir la puerta y mirar qué pasa. No abras una puerta que Dios cierra. No te atrevas a hacerlo. No lo hagas. Y si Dios te está marcando un límite y te está diciendo, es por aquí, y te está poniendo una línea a la derecha y una línea a la izquierda y te dice, solo tienes que conducir derecho y poner tu mirada en mí. Pero no te vayas para un lado porque te vas a ir al barranco y no te vayas para el otro porque te vas a matar. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces no nos damos cuenta que cuando conducimos atrás, en el asiento de atrás, llevamos pasajeros. La vida pasa muy rápido, demasiado. Y cuando te quieras acordar vas a cerrar tus ojos y vas a mirar y vas a decir, ¿y mis niños dónde están? Porque ya son grandes. Ya se casaron, ya se fueron, ya tienes nietos. Pero va a llegar un momento en el que ese camino se termina y llegamos a destino. Llegamos al punto final. Llegamos a la línea final de nuestro recorrido. Si viviste en Argentina y te subiste a un autobús y te quedaste dormido, de repente el chofer dice, bueno, final del recorrido, entonces se despiertan los que se quedaron dormidos y se tienen que bajar, cruzar y tomar otro bus que los lleva a otro de nuevo para atrás. Pero puede ser, porque no sabemos, ninguno de nosotros, ni de los que estamos aquí, ni de los que están escuchándonos, en qué parte del recorrido vamos. No lo sabemos. No sabemos cuántas paradas más vamos a tener. No sabemos. ¿Y qué te puedo decir en esta tarde de parte de Dios? Que trates de alejarte de las líneas del borde. De parte de Dios te digo que te corras, que te vayas un poquito más para el centro, que no te equivoques. Yo quiero que cierres los ojos un momento, que respires profundo, que si todavía no lograste conectarte con Dios y con lo que Él te quiere decir en esta tarde, que trates de hacerlo en este momento. Que cierres tus ojos y que puedas pensar si estás viviendo al límite. Porque puedes verlo muy divertido, pero algo que nadie te va a decir, nadie, es en las consecuencias que vas a pagar si cruzas la línea para el otro lado. Nadie te lo va a decir. El año pasado
mientras estaba en Argentina, una amiga de mi hija tuvo un accidente. Una niña que pasó muchos años de su vida en casa, dormía en casa, se quedaba a estudiar, yo le hacía sus uñas acrílicas, pero le fascinaba vivir al límite. Y mi hija tomó la decisión de apartarse y mantenía el contacto de vez en cuando, pero ya sus caminos se habían separado. Esta muchacha encontró un novio que le fascinaba más que a ella vivir al límite. Y drogarse, y París, y esto, y aquello, y lo otro. Ella manejando bajo la influencia de algo, sin cinturón de seguridad, 26 años, quiso pasar un camión, se fue, cruzó la línea y aceleró. Y de repente vino otro camión de frente. Y cuando ella hizo la maniobra para entrar de nuevo al otro carril, tocó el auto, su auto empezó a dar vueltas, ella salió despedida, su cabeza dio al cemento y todo el cuadro era que ella iba a morir en cuestión de horas. Y fue muy duro porque una de las cosas que mi hija decía es: me siento culpable de no haberle hablado más de Dios, de no haber insistido. Me decía: mamá, ella se va a morir. Y por cómo vivió, yo sé a dónde ella va a ir y qué le espera del otro lado. Y no quiero que se muera. Contra todo pronóstico, ella sigue internada. No puede hablar, no se puede mover, le cuesta mucho todo, solo mueve sus ojos, se comunica con la mirada, con la sonrisa, pero pasó por un infierno horrible de dolor, de situaciones extremas en el hospital. Pero ¿saben qué? Era fun, era muy divertido manejar sin cinturón de seguridad a una velocidad increíble y con un poquito de algo que te ayude a sentir un poquito de felicidad. Pero nadie le dijo lo que le iba a costar. Y nadie te lo va a decir. Cruzar un límite te puede robar todo. Cruzar un límite te impide disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida, del plan de Dios que tiene para tu vida. Y hablábamos recién de que como no sabemos en qué estación estamos de nuestra vida y cuándo vamos a llegar a la línea final, donde apagan el motor y dicen: hasta acá llegaste. Necesitamos tener cuidado. Yo no me quiero quedar con la culpa de no haberte dicho: ojo, no te cruces para el carril contrario. Baja la velocidad. Aprieta el freno. No vivas viniendo a la iglesia el domingo y la semana entera viviendo como si living la vida loca, cantando la canción de Ricky. Dios te separó y te apartó para que seas un reflejo de su gloria. Y te puedo asegurar que no necesitas nada más en la vida que Él.
No necesitas nada más. Y vas a experimentar el gozo más grande que puedas imaginar. Vas a experimentar la felicidad más grande que puedas imaginar. Vas a experimentar la paz más grande, esa que habla y que describe la palabra, que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero solo te tienes que animar a hacerlo. ¿Te gusta la adrenalina? Súbete al barco. No te desabroches el cinturón. Súbete al barco y deja que Dios cierre la puerta de afuera. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Cierra tus ojos por un momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres hermoso. Tú eres hermoso y hablas a nuestra vida si ponemos atención en las pequeñas cosas diarias. Como dice tu palabra que leímos hoy, tú te revelas a nosotros en todo lo que nos rodea. Y si te buscamos, te podemos encontrar en la delicadeza de una flor, en el canto de un ave en la madrugada, en los dibujos del cielo. Te podemos encontrar en todo lo que nos rodea. Padre, y podemos ver tu amor y experimentarlo si solamente abrimos nuestra mente y nuestro corazón a que a donde miremos, ver tu gloria. Padre, te pedimos en esta hora que te sigas revelando a cada uno de nosotros, de aquí en adelante, y que nos muestres, Padre, todo eso que tú tienes reservado para nosotros. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy está aquí presente. Y aquellos que están escuchando esta palabra. Padre Santo, yo los bendigo en tu nombre. Y te pido en el nombre de Jesús que hables a cada uno de ellos de manera personal. De manera personal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.